Bienvenidos una vez más a nuestro rincón favorito de YouTube, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que les va a encantar, algo que ha estado resonando en los corazones de muchos y que promete sacarnos más de un "oh". Vamos a sumergirnos de lleno en una historia que huele a celos, a complicidad y, por supuesto, a muchísimo romance. Prepárense porque vamos a hablar de la cita secreta e inolvidable de Hande y Kerem. Sí, lo han oído bien. Esa pareja que tantos adoramos, que nos ha robado el aliento con su química en pantalla, parece que también está escribiendo su propia historia de amor fuera de ella, y hoy vamos a contarte todos los detalles que hemos podido recopilar. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este mar de romanticismo, quiero recordarles algo importantísimo: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras emocionantes historias. Queremos construir una comunidad fuerte donde todos podamos compartir nuestra pasión por estos temas, así que su suscripción significa el mundo para nosotros. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia de una supuesta cita secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido el tema candente en los tabloides y redes sociales por semanas. Y es que, seamos honestos, desde que los vimos juntos en la pantalla, ha habido una chispa innegable. Esa química que traspasaba la televisión, que nos hacía pensar, aquí hay algo más, ha sido la comidilla de todos. Siempre se les ha visto compartir momentos cómplices, miradas que lo decían todo, y aunque ambos han sido muy discretos al respecto, las señales, para muchos de nosotros, eran muy claras. ¿Pero qué significa realmente una cita secreta? Para mí y seguramente para muchos de ustedes, evoca imágenes de lugares escondidos, de miradas furtivas, de conversaciones susurradas bajo la luz de la luna. Es ese tipo de cita que se planea con esmero, con la intención de disfrutar de un momento íntimo y especial, lejos de los flashes y del escrutinio público. Y cuando hablamos de Hande y Kerem, estas citas secretas adquieren un aura aún más especial, porque sabemos cuánto valoran su privacidad y, al mismo tiempo, cuánto la curiosidad del público los rodea. Los rumores comenzaron a circular con más fuerza cuando se filtraron algunas fotografías, o más bien indicios, de que Hande y Kerem podrían haber pasado tiempo juntos en un lugar bastante alejado de las cámaras y de las miradas indiscretas. Se hablaba de una escapada, de un viaje improvisado, de un fin de semana de desconexión. Y aunque las imágenes no eran concluyentes, la especulación creció como la espuma. ¿Se trataba de un simple encuentro de amigos, como a veces intentan hacernos creer, o había algo más profundo detrás de esos momentos? La verdad es que, ante la falta de confirmación oficial, cada uno de nosotros ha tejido su propia película, alimentada por la ilusión y el deseo de ver a esta pareja unida en la vida real. Y no nos engañemos, muchos de nosotros hemos soñado con que esa química de la ficción se traduzca en una hermosa realidad. Lo que hace que esta cita secreta sea tan intrigante es precisamente su naturaleza esquiva. No hay grandes titulares, no hay declaraciones rimbombantes, solo pequeños fragmentos de información que alimentan la imaginación. Se dice, por ejemplo, que el lugar elegido para este encuentro fue un pequeño pueblo costero, un rincón tranquilo donde podrían pasear de la mano sin ser reconocidos, donde podrían disfrutar de la brisa marina y de la compañía mutua sin la presión de los paparazzis. Imaginen la escena, ellos dos, alejados del bullicio de Estambul, disfrutando de una cena a la luz de las velas en un restaurante local, compartiendo risas y confidencias. O quizás una caminata al atardecer por la playa, dejando que las olas les susurren al oído historias de amor eterno. Son estas imágenes mentales tan románticas y perfectas, las que nos atrapan y nos hacen desear que sean ciertas. Además de los rumores sobre el lugar, también se han dejado entrever algunos detalles sobre la naturaleza de la cita. Se habla de que no fue una ocasión planificada con mucha antelación, sino más bien una oportunidad que surgió de repente, un impulso de querer pasar tiempo juntos lejos de las obligaciones profesionales. Y esto, en mi opinión, añade un toque aún más genuino y espontáneo a la historia. No es una cita orquestada para los medios, sino un momento real, un deseo profundo de conexión que los llevó a tomar esa decisión. Y es precisamente esa espontaneidad la que a menudo caracteriza a los romances más bonitos, ¿no creen? Analicemos un poco más la personalidad de Hande y Kerem y cómo esto podría influir en sus citas. Ambos son conocidos por ser personas reservadas, que valoran su privacidad y que no buscan constantemente los focos de atención. Por lo tanto, una cita secreta encaja perfectamente con su forma de ser.
No son de los que exhiben su vida personal en las redes sociales, sino de los que prefieren mantener esos momentos especiales en la intimidad. Y esta discreción, lejos de ser un obstáculo para muchos de nosotros, aumenta el encanto de su posible relación. Nos hace pensar que lo que viven es real, auténtico, y no una estrategia de marketing o una pose para los fans. Ahora bien, ¿qué hace que una cita sea inolvidable? Para mí no se trata solo del lugar o de los detalles, sino de la conexión que se establece. Es esa sensación de que el tiempo se detiene, de que las preocupaciones desaparecen, y de que solo existen dos personas en el universo. Son las conversaciones profundas que fluyen sin esfuerzo, las risas compartidas que resuenan en el aire, las miradas que transmiten un entendimiento mutuo y una complicidad que va más allá de las palabras. Y cuando pienso en Hande y Kerem, me imagino perfectamente que podrían crear esos momentos inolvidables. Ambos son personas con una gran sensibilidad, con una inteligencia emocional notable, y con una capacidad para conectar a un nivel profundo. Los rumores también sugieren que durante esta cita, Hande y Kerem habrían tenido la oportunidad de conocerse aún mejor, de alejarse de los personajes que interpretan en la pantalla y de descubrirse como individuos. Imaginen las conversaciones que podrían haber tenido sobre sus sueños, sus miedos, sus pasiones más allá de la actuación. Es en esos momentos de vulnerabilidad compartida donde los lazos se fortalecen y donde el amor verdadero tiene la oportunidad de florecer. Y para los fans, ver a nuestros actores favoritos construir una relación genuina es, sin duda, una de las cosas más gratificantes. Además, la clandestinidad de la cita, aunque pueda parecer un inconveniente para algunos, en realidad añade un toque de misterio y emoción. Es como si estuvieran escribiendo su propia novela de amor, con capítulos ocultos y giros inesperados. Y nosotros, como lectores ávidos, esperamos con ansias cada nueva pista, cada nuevo rumor que nos acerque un poco más a la verdad. Esa anticipación, esa especulación, es parte del encanto de seguir la vida de nuestras celebridades favoritas. Uno de los aspectos más interesantes de esta historia es cómo Hande y Kerem han logrado mantener una relación tan cercana a pesar de sus apretadas agendas. Ambos son actores muy exitosos y demandados, lo que implica largos días de rodaje, viajes constantes y una exposición pública considerable. Por lo tanto, encontrar tiempo para una cita, y más aún una cita secreta, debe haber requerido un esfuerzo y una planificación significativos. Y esto, de nuevo, solo subraya la importancia que ambos le dan a su conexión. No es algo que se tome a la ligera, sino una prioridad en sus vidas. Y aquí es donde entra en juego nuestra imaginación. ¿Qué actividades habrán compartido en esta cita secreta? Quizás disfrutaron de una mañana tranquila con un desayuno casero, o se aventuraron a explorar un mercado local, probando delicias culinarias y comprando pequeños recuerdos. O tal vez optaron por la tranquilidad de la naturaleza, dando largos paseos por senderos pintorescos, respirando aire puro y disfrutando de las vistas. Lo importante es que independientemente de las actividades específicas, lo que seguramente compartieron fue tiempo de calidad, de conexión genuina y de disfrute mutuo. También es importante recordar que aunque estos rumores nos emocionen y nos hagan soñar, debemos mantener la prudencia. La información que circula en los medios a veces puede ser exagerada o incluso inventada. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, la química que muestran en pantalla y los pequeños gestos que hemos podido observar en público sugieren que hay una conexión especial entre ellos, sea cual sea la naturaleza exacta de su relación. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la idea de Hande y Kerem teniendo una cita secreta e inolvidable es sumamente romántica y digna de ser contada. Nos permite soñar con la posibilidad de que el amor que vemos en la ficción pueda trascender a la vida real, y que estas dos almas talentosas y carismáticas hayan encontrado una conexión profunda y significativa. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Nos llevamos la idea de una pareja que, a pesar de la fama y la presión, busca la autenticidad en sus momentos privados. Nos llevamos la imagen de un romance que se construye en la discreción y la complicidad, lejos de las apariencias. Y nos llevamos la esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta cita secreta sea el comienzo de un capítulo aún más hermoso en su historia. La incertidumbre, en este caso, solo añade más encanto a la narrativa. Y ahora, después de haber desgranado todos estos detalles y habernos sumergido en este mar de romance y especulación, ¿qué les ha parecido? Creo que hemos compartido una conversación muy interesante sobre la posible cita secreta e inolvidable de Hande y Kerem.
Hemos explorado los rumores, las posibles actividades, la personalidad de cada uno y lo que hace que una cita sea verdaderamente especial. Lo que queda claro es que la química entre ellos es innegable, y la idea de que puedan estar viviendo un romance real es algo que muchos de nosotros celebramos. Hemos analizado cómo la discreción de ambos encaja perfectamente con la naturaleza secreta de esta supuesta cita y cómo esto solo aumenta el interés y la intriga. Hemos imaginado escenarios románticos, desde paseos por la playa hasta cenas a la luz de las velas, todo ello alimentado por nuestra propia ilusión y el cariño que les tenemos. Y sobre todo hemos recordado que aunque los rumores sean emocionantes, la verdadera historia siempre se revela con el tiempo, y que lo más importante es la autenticidad de sus sentimientos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de romance y especulación. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación. Ahora, quiero saber de ustedes. ¿Qué opinan sobre los rumores de esta cita secreta? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos? ¿Qué les gustaría que ocurriera en su próxima cita? Déjenme todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si este vídeo les ha hecho sonreír, les ha emocionado o simplemente les ha entretenido, por favor, no se olviden de darle a ese botón de me gusta. Su me gusta nos ayuda a crecer y a saber que estamos creando contenido que les gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con cualquiera que sea fan de Ande y Kerem, hagamos que esta historia llegue a más gente. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, que el romance los acompañe siempre.